En otoño de 1907 el sistema financiero pendía de un hilo. A medida que la economía decrecía, las compañías más grandes tenían cada vez más problemas para obtener fondos. En el mes de octubre un financiero de Nueva York no pudo adquirir United Copper Company, con la cual cayeron un gran trust y 2 casas de corretaje. Esto hizo que el pánico se propagara en los bancos de New York, pues se formaron largas filas de preocupados ahorradores para rescatar su dinero. Ante la repentina escasez de dinero y créditos, los financieros de alto vuelo quedaron arruinados y hasta las instituciones más grandes e importantes como la Bolsa de Valores de Nueva York tuvieron dificultad en obtener fondos para sus transacciones. Sin instituciones gubernamentales para combatir la crisis, las autoridades públicas observaban sin esperanza desde la barrera. En medio de esta inminente crisis, había un hombre que volvería de su retiro para salvar una nación. Un destacado estadista, poderoso financiero, el alma de US Steel y General Electric y sobre todo un gran líder, y eso lo demostraría en esta ocasión, reuniendo en su biblioteca a un grupo de banqueros para actuar como un comité informal de rescate. Manteniendo con vida a la Bolsa de Valores de Nueva York e incluso al mismo gobierno de la ciudad, también convenció a los líderes de los trusts para que colaboraran con la causa y ayudarse entre sí. Para estos momentos críticos, vendría un héroe para dar su último gran acto de su carrera. Tal y como dijo su biógrafo Lewis Coray, fue el momento supremo de Morgan, la medida final de poder y su éxtasis. Pues sí, en esta ocasión hablaremos de John Pierpont Morgan, mejor conocido como J.P. Morgan, y cómo con su arsenal de habilidades pudo salvar a Estados Unidos de la crisis de 1907. Nacido en 1837, hijo de un matrimonio galés, que se mudaron a Massachusetts en 1636. Su padre fue un destacado banquero internacional, responsable de brindarle a su hijo educación de primera y allanarle en el camino de las finanzas. Inició su carrera en 1856, durante 40 años utilizó su pericia bancaria para controlar grandes segmentos de la industria de ferrocarriles. Poseedor un gran liderazgo, aún más notorio que sus posesiones, demostrando su capacidad para imponer el orden ante situaciones caóticas y cambiar completamente industrias con tan solo el poder de su carácter. Opositor y rival del presidente Theodore Roosevelt, Morgan le achacaba gran parte del mal ambiente comercial. El presidente fue el principal opositor a la consolidación industrial, mientras que el banquero fue el principal practicante. Estas serían algunas de las frases que le dedicaba Morgan a Roosevelt. Hasta votaría al Partido Demócrata por echar a ese tipo de la Casa Blanca. Si se saliera con la suya todos los empresarios, tendríamos que contar con bolsillos transparentes. Era tal el rechazo que una vez en 1909 el presidente viajó a uno de sus legendarios safaris en África y al enterarse Morgan exclamó: Espero que el primer león que encuentre haga su trabajo. A medida que la economía decrecía, hasta las compañías con acciones estables comenzaron a encontrar escasez de dinero. En los informes aprecia que alrededor de 8.090 compañías cuyas obligaciones ascendían a más de $116 millones habían fracasado durante los primeros 9 meses en el año 1907. A pesar de las preocupaciones sobre los rumores de los trusts, Morgan se quedó en Richmond. Era tan importante que su regreso intempestivo podría crear más pánico todavía. Pensamos que sería un error mostrar algún tipo de ansiedad sobre la situación. Debía regresar a casa como estaba previsto originalmente, dijo su asistente George Perkins. El sábado 19 de octubre, Morgan entró en acción. Aunque cada estado tenía una serie de leyes que regulaban una serie de actividades bancarias, ninguna agencia gubernamental, federal, estatal o local estaba facultada a dar fianza en caso de que varias instituciones fallaran al mismo tiempo. Al ver tal situación, Morgan le dice al arzobispo Lawrence: tienen un problema en Nueva York, no saben qué hacer y yo tampoco, pero voy a regresar. Había sido árbitro corporativo durante mucho tiempo, función mediante la cual logró acuerdos entre ejecutivos rivales de los ferrocarriles. Era un buscador nato del orden, un banquero, no un especulador. Apenas llegó a Virginia citó inmediatamente a James Stillman de National City Bank y a George Baker del First National Bank, a los que luego se le unirían George Perkins, socio de Morgan, Benjamin Strong y Thomas Lamont, que eran 2 jóvenes expertos en finanzas, John D. Rockefeller, Edward Harriman, ejecutivo de los ferrocarriles, y el financiero Jacob Schiff.
Todos se pusieron de inmediato a su disposición. Morgan no solo era la estrella de este precipitado drama, sino también su director. George Cortelyou era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y dijo que por consenso de opinión, creo yo, se le consideró como un guía espiritual entre los hombres de negocio que se unieron para tratar de hacer frente a la emergencia. Casi siempre se le buscaba como guía y líder. Por ejemplo, veamos algunas de sus intervenciones anteriores a esta crisis. 1877 El Congreso levantó la sesión sin destinar el dinero para pagarle a los soldados. En eso entró Morgan para hacerse cargo de la nómina de $550,000 mensuales y organizó un sistema de desembolso. Luego en 1895 nuevamente rescata al gobierno cuando las reservas de oro descendieron peligrosamente. En esa ocasión viajó a Washington a ver al presidente Grover Cleveland. Al poco tiempo Morgan logró conseguir $50 millones en oro en Europa mediante una venta privada hipotecada y salvó al tesoro de insolvencias. Otoño de 1907 Ante la irresponsabilidad del gobierno su presencia se hizo necesaria, pues la crisis fiscal llegó al máximo, el Congreso se encontraba en receso, mientras el presidente Roosevelt se encontraba cazando osos en Luisiana, mientras los osos merodeaban libres y seguros por Wall Street. Lunes 21 de octubre. Se generó un caos por retiros masivos de fondos de los trusts. Charles T. Barney era un reconocido financiero que manejaba la Gran Knickerbocker Trust Company, había sido socio de Ince y del fracasado Banco Nacional Mercantil. Preocupados porque la compañía podría tener un futuro parecido al Banco Mercantil, los frenéticos ahorradores esperaban con bolsas y maletas con la intención de retirar $60 millones en depósito. Morgan también era uno de los ahorradores, y pensaba si debía darle a los ahorradores todo su dinero. En los últimos años de su carrera el banquero se ganó el apodo de Júpiter, con la diferencia que este sí tenía poder sobre la vida o la muerte de los trusts en problemas como Knickerbocker. Tras una sesión interminable con los usuarios de Knickerbocker, el comité de rescate consideró que estaba perdida. Yo no puedo continuar siendo el chivo expiatorio de todo el mundo, tengo que parar en algún momento, dijo Morgan, y el jueves a las 12:30 p.m. luego de haber entregado 8 millones a los ahorradores, la compañía cerró. Miércoles 23 de octubre, Morgan evita el desangre. Le tocaba el turno a la Trust Company of America, dueña de buena parte de las acciones de Knickerbocker, se vio en circunstancias similares. Pasadas las 9 de la mañana, más de 1000 ahorradores desfilaban intranquilos fuera las oficinas del banco en las áreas de Wall Street. El presidente del Trust, Oakley Thorne, trataba de calmar la muchedumbre. Tenemos suficiente dinero en efectivo y estamos afrontando la situación con calma. Pero sus palabras fueron inútiles, el pánico inundaba la multitud. A eso del mediodía el presidente Oakley Thorne se abrió paso ante la multitud y llegó a la oficina de Morgan para rogarle que le autorizara $2,5 millones para mantenerse a flote. A Morgan no le gustaban los trusts porque pensaban que eran, de hecho, inestables. Y cuando hablaban de los auxilios para las trusts decía: ¿por qué debo involucrarme en eso? Mis asuntos están en orden. Pero su sentido de servicio público era mayor. Morgan le exigió a Thorne que reuniera garantías, mientras que Morgan iba tomando apuntes de todos sus cálculos a medida que avanzaba. Después de evaluar la situación, Morgan pensó que valía la pena salvar la Company of America, por la cual declaró: este es el momento de detener el problema, mandando el suficiente efectivo para que la Trust siguiera funcionando. El esfuerzo de rescate continuó hasta la noche. Un grupo de banqueros, bajo la supervisión de Morgan, acordaron establecer un fondo de 10 millones para auxiliar la compañía. Finalmente los improvisados remedios detuvieron hemorragia financiera de la compañía aun cuando tuvo retiros de $47 millones. Esta solución no duraría a largo plazo, debido a que los presidentes de las Trust no estarían dispuestos a ayudarse entre sí, de manera que Morgan y su equipo decidieron crear un fondo de salvamento para enfrentar las crisis. Jueves 24 de octubre. La siguiente víctima en la lista era la bolsa de valores en Nueva York, que se sentía amenazada por problemas de créditos. El Hamilton Bank y dos bancos más de Brooklyn cerraron temporalmente, aunque eran solventes. La gente creía que era más seguro tener el dinero bajo su colchón que en una caja fuerte.
Dejando a los bancos sin efectivo para respaldar todos los depósitos, decidieron solicitar el pago de préstamos existentes, lo cual agravió la situación. Los corredores comenzaron a pedir dinero prestado rápidamente para seguir con sus negocios, aunque los desesperados prestatarios ofrecían interés del 100%, no encontraron prestamistas. Una vez más se acude a JP Morgan. A eso del mediodía el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York le comenta que no tiene dinero suficiente para mantener abierta la bolsa hasta las 3 de la tarde. Morgan era consciente del impacto que esto tendría y advierte: hoy no cerrarán ni un minuto antes de la hora. El financiero estrella llamó a las cabezas de los principales bancos informando que tenía que conseguir 25 millones en menos de 10 minutos. El alivio llegó un poco después de las 2 al anunciar que había conseguido un poco menos de 25 millones. Este fue uno de los hechos del día que aseguraban que los más grandes intereses de Wall Street observaban de cerca la situación y estaba presto para suministrar la ayuda necesaria para legitimar las instituciones bancarias. Noviembre 1 al 4. Organiza un fondo de finanzas para los trusts. A pesar de haber ayudado a las Trust Company of America y otras trusts más pequeños, todavía habían otras organizaciones que se balanceaban al borde de la cuerda floja. Se llevaron a cabo reuniones en la biblioteca de Morgan, día y noche, para llegar a un acuerdo con los presidentes de los trusts. Morgan y sus colegas decidieron que las trusts más solventes deberían crear fondos para ayudar a las que no lo eran, y en un azaroso final, Morgan forzó a los presidentes de las trusts de que firmaran un préstamo de 25 millones. Morgan era partidario de que los trusts debían ayudarse entre sí. Miércoles 6, la crisis se calma. El miércoles el mercado presentó sus primeras ganancias. Primero, el gobierno federal acordó emitir una deuda, en forma de bono, a bajo interés y distribuyó los beneficios entre los bancos. Segundo, las colas delante de las trusts comenzaron a moverse más rápidamente. Tercero, el oro solicitado a Europa en los momentos más difíciles de la crisis comenzó a llegar. Ya se habían recibido 7 millones de dólares, y el Lusitania arribó con 10 millones más. El drama llegó a su final y los elogios le llovían a JP Morgan. Morgan pone orden a las trusts. Él ha sido el hombre del momento. Líder indiscutible que se puso al frente de los negocios durante la crisis. Cosas como esas se escribían en el Wall Street Journal. Después de gran hazaña, JP Morgan se retira gloriosamente, no sin antes sembrar una semilla de motivación para tomar acciones más amplias. Tanto banqueros como políticos cayeron en la cuenta de que el gobierno debía tomar un papel de mayor importancia para mantener al sistema financiero estable. No siempre iba a estar JP Morgan. El resultado fue la Ley de Circulación, aprobado por el Congreso en mayo de 1908, buscando protección contra futuras escasez. Esta legislación también creó la Comisión Monetaria Nacional, culminado con la Ley Federal de Reserva en 1913, con el fin de suministrar fondos y asegurándole a los bancos disponibilidad de capital. Suministrando hoy, lo que en 1907 solo Morgan podía ofrecer. Lamentablemente, Morgan no vivió lo suficiente como para ver la aprobación de la Ley Federal de Reserva. Debido a una enfermedad que adquirió en Egipto, murió a mediados de 1913 a la edad de 75 años en el Gran Hotel de Roma, donde murió un 31 de marzo, dejando una fortuna valorada de 68 millones de dólares. Quedando al mando de la firma familiar, su hijo JP Morgan Jr., haciéndose cargo hasta el día de su muerte en 1943, aunque nunca llegó a ser el líder que había sido su padre. Street Journal escribiría el 1 de abril de 1913. JP Morgan no tendrá sucesor.